cuáles son aquellas cuestiones que tenés que tener en cuenta a la hora de un choque en la vía pública con tu vehículo. Hola a todos. Lo primero que hay que saber es que por ley nacional en Argentina, todo automóvil o todo motocicleta tiene que tener un seguro obligatorio. Eso lo establece el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito. Muchas veces, en muchas ocasiones, cuando hay controles policiales en la vía pública y no tenés el seguro, podría caber algún tipo de sanción. ¿Cuál es el seguro que uno debiera contratar si vas a comprar un vehículo o si ya tenés un vehículo? En realidad, la ley de tránsito exige que sea un seguro contra terceros. Es decir, aquellos daños que uno puede ocasionarle a una tercera persona, tanto en daños físicos, en daños materiales, en personas que uno transporta o personas que están fuera del vehículo que uno conduce. Todos aquellos daños que se producen como consecuencia de un accidente viene a darle cobertura el seguro contra terceros. Por eso, en caso de accidente, ¿el seguro debe cubrir automáticamente a la persona afectada? Por supuesto que sí. Es decir, siempre y cuando el hecho ocurra dentro de la vigencia de la póliza que tenga tu seguro, siempre la compañía debe dar cobertura a ese tercero o a esa persona afectada como consecuencia del siniestro. En Argentina, el plazo que por ley se establece es de 3 años para poder reclamar ante la compañía aseguradora cualquier tipo de daño contra terceros. Entonces, el seguro obligatorio contra terceros. La pregunta que uno debe hacerse, ¿cubre los daños de mi propio vehículo? La respuesta es que no, porque como es una cobertura mínima, lo que busca es dejar indemne a todo aquel o cosa que se encuentra, digamos, fuera del patrimonio del titular de ese contrato de seguro. ¿Cuáles son las coberturas o los tipos de pólizas? En primer lugar se llama el tipo A, aquellas que cubren los daños ocasionados a terceros. Después está el tipo B, que además de los daños a terceros cubre el robo total, el incendio total o la destrucción total del vehículo por accidente. Esto es el vehículo propio. El tipo C de contrato o de póliza, además de los daños a terceros, incluye el robo total o parcial, el incendio total o parcial y destrucción total del rodado por el incendio o por el accidente. Fíjense que a medida que vamos bajando de letra, encontramos que la cobertura cada vez es más amplia. La tipología D de contrato de seguro es la que, además de los daños a terceros, cubre el robo total, parcial, el incendio total o parcial, la destrucción total o parcial y establece probablemente un tipo de franquicia de los daños ocasionados por accidente o por incendio. Lo de la franquicia es básicamente la posibilidad que tiene el que contrata el seguro, la persona que contrata el seguro, de poder hacerle arreglos al vehículo que sean soportados por la compañía de seguros hasta un monto o un margen de dinero en el que el asegurado se obliga a poner o a desembolsar. Todo lo que esté por encima de ese monto, la compañía está obligada a darle cobertura. Entonces, lo que uno debiera hacer análisis en esto es cuál es la cobertura más adecuada para el uso que yo le doy a ese vehículo o a esa motocicleta. Básicamente está dado el análisis en función del uso que uno le dé a ese vehículo. No es lo mismo un vehículo de uso particular que un vehículo de uso diario para trabajo, como podría ser un taxi, un remis o un servicio de traslado especialmente y habilitado, porque se supone que la frecuencia del uso en un vehículo que está todo el día en la calle y las posibilidades de ocurrir un accidente, o lo que le llaman los seguros o las compañías el índice de siniestralidad, es más alto, lo cual obviamente va a tener un costo más alto ese seguro. Entonces, ¿cuál es el que debo elegir? Obviamente
va a depender de nuestras necesidades a la hora de contratar. Es importante aclarar de que cuando uno contrata un seguro, no estaría mal hacer el chequeo en la página de la Superintendencia de Seguro de la Nación, que es el ente de contralor, el que tiene el poder de policía por encima de todas las compañías de seguro. De esa manera, uno puede saber si está contratando con compañías habilitadas, con compañías solventes, con compañías que no tengan ningún tipo de cuestión financiera o económica grave. Que de hecho, si bien lo menciono, no es poco común encontrar compañías de seguros que están en procesos de liquidación o que tienen por la justicia algún tipo de pedido de inhibición de bienes, es decir, que no pueden disponer sus bienes porque tienen un cumplimiento irregular ante sus obligaciones. Entonces la superintendencia lo que viene a hacer es como congelarlas para que el patrimonio no se vea más perjudicado, y obviamente así los terceros o los asegurados en este caso. Cuando uno va y contrata un seguro, tiene que saber de que le van a entregar el contrato de seguro por un lado y la póliza, que va a tener justamente todos los términos de contratación, el alcance de la cobertura, las exclusiones de cobertura, las facultades y las obligaciones tanto del asegurado como del asegurador, que es la compañía de seguros. Como el seguro es obligatorio, mínimamente uno debe llevar consigo en el vehículo una constancia de su póliza, o lo que también se llama frente de póliza, para que ante un control policial o eventualmente ante un choque o un siniestro en la vía pública, uno tenga los datos de la compañía. Siempre hay que estar atento a que ese contrato de seguro esté vigente, esa póliza esté vigente, no esté vencida o no se adeude a algún pago que haga caer la vigencia y en consecuencia cobertura de ese seguro. Muchas veces se habla de la prima, es el mínimo que debe cobrar la compañía para poder darle cobertura en función de ese vehículo o de esa motocicleta. Y el premio en realidad lo que viene a ser es ese valor más todos los gastos administrativos, los gastos de mantenimiento y otros conceptos que la compañía puede agregarle a ese mínimo que debe cobrarle a su asegurado. La letra chica, o mejor dicho, los detalles del contrato pueden ser diferentes entre el valor del premio y el valor de la prima. El contrato de seguro es un contrato que se da entre dos sujetos, una persona física o una empresa jurídica y una compañía de seguros, también una persona jurídica. Es un contrato donde las partes pautan, un contrato de adhesión, un contrato que ya viene establecidas las cláusulas, según el tipo de póliza que uno elija. Tiene que saber de que si no lo paga, esa vigencia de la póliza se cae. ¿Qué ocurre si uno choca y tiene el seguro vencido? Quien chocaste o quien te chocó no tiene el seguro abonado, pagado en término, no va a haber cobertura de la compañía aseguradora. No significa de que quien no tenga seguro no pueda responder con su propio patrimonio o con su propio vehículo o con sus bienes. Por responsabilidad civil tiene la obligación de darle cumplimiento a ese daño que se ocasionó, pero la compañía de seguro va a decir: no, yo aquí no tengo que dar cobertura porque esta persona tenía sin pagar su seguro. Por ello, la aseguradora va obviamente siempre a velar en función de su patrimonio y va a pretender que sus asegurados tengan el pago al día. ¿Qué debo hacer en caso de un accidente de tránsito en la vía pública? Ya sea que choco contra otro auto o ante una motocicleta o un peatón o un ciclista. Lo importante es, y lo dice la ley de tránsito, que hay que detenerse inmediatamente, brindar los datos de su propio vehículo, los datos personales y sobre todo de la póliza de seguro que uno tiene, no solamente, o del seguro obligatorio, no solamente a la otra persona que ha sido dañada o al que ha estado involucrado en el choque, sino también a la autoridad que pueda llegar a intervenir en ese choque o en ese siniestro. Esto es la policía, quizá una policía municipal. También uno debiera otorgar, si así lo exigieren,
todos los datos personales del vehículo y de póliza de seguro a la autoridad. Va a depender si hay lesiones o no en ese siniestro, el alcance de la intervención de la autoridad, la policía judicial. ¿Qué puedo hacer si choqué contra un vehículo que no tenía seguro? En primer lugar, hay que hacer la denuncia inmediata. La compañía de seguros no va a dar cobertura y tendremos que ir contra el patrimonio de esa persona. Lo cual, si uno tiene la mala suerte de chocar con una persona que no tiene seguro, y si además le agregamos de que es insolvente, es muy difícil, porque si no tiene compañía de seguro no va a haber cobertura, y si además es insolvente o tiene un patrimonio escaso, va a ser muy difícil de que esa persona nos indemnice a nosotros por los daños ocasionados en ese accidente. Puede pasar, la persona que me choca se da la fuga. Es importante poder visualizar la patente del vehículo. Muchas veces esta situación no se puede dar en el momento in situ del accidente, por eso uno después tiene que acudir a cámaras de seguridad de los frentistas que estaban en esa esquina quizá, o eventualmente a los domos que tienen las policías provinciales o de una región en la vía pública, con el objeto de poder determinar cuál era la chapa patente, para que a través de un informe de dominio uno pueda saber quién es el titular registral de ese vehículo y así poder iniciar las acciones legales en contra de esa persona que se dio a la fuga. Algo importante, si yo no conducía el vehículo pero soy el dueño del vehículo, nuestra ley de fondo, nuestro Código Civil y Comercial habla de lo que se llama la responsabilidad objetiva. Eso significa de que por ser titular de un vehículo, uno tiene una obligación de responder ante cualquier daño que ocasione esa cosa riesgosa que es el vehículo. Suele suceder en muchísimas ocasiones que los vehículos se venden con la firma en el 08 de quien vende, porque se lo dio a una concesionaria o a un intermediario que se obligó a ir después al registro del automotor a poder realizar la transferencia. Hecho que no es aconsejable, porque si esa persona no hace la transferencia, el vehículo sigue estando a nombre del titular que lo vendió, lo cual civilmente sigue siendo responsable. Pese a que existe lo que se llama la denuncia de venta, que le da como una especie de corte a la responsabilidad civil, pero que siempre se terminan discutiendo en juicio. Consejo es siempre hacer la transferencia, tanto vendedor y comprador, en el mismo acto en el registro del automotor que corresponda. Evitar ir a una escribanía y dejar certificada la firma en el 08 y que ese 08 ande dando vuelta. En términos generales, el contrato de seguro es ese acuerdo que se produce entre una persona que necesita o demanda de cobertura ante posibles daños, ante posibles lesiones o daños materiales que pueda producir como producto del uso de esa cosa, y una compañía aseguradora que está regulada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que viene a dar cobertura ante el eventual siniestro. Hasta aquí lo más importante, lo que tenés que saber de seguro del automotor. Dale like a este video, compartilo con aquellos que le pueda ser útil, suscríbete al canal para poder recibir contenido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.